¿Tuviste un accidente alguna vez que te dejó cerca de la muerte? ¿O alguna enfermedad que te dejó grave? Como sea, creo que nadie ha estado tan cerca de la muerte como lo estuvo este señor. A ver, no me funciona. Ahí está. Ya. ¿Quién es ese señor? Se preguntará usted. Es un boxeador japonés llamado Iwao Kamada. Iwao Kamada. Este hombre fue condenado a muerte por el tribunal japonés en 1968, acusado de asesinar a una familia. Este boxeador estuvo 46 años en el llamado Pasillo de la Muerte. ¿Qué es el Pasillo de la Muerte? El Pasillo de la Muerte es un espacio ubicado en las cárceles donde los presos esperan ser ejecutados. En Japón, hasta el día de hoy, todavía hay pena de muerte, por ejemplo, igual que en Estados Unidos. ¿Ya? Y ahí es donde se ubican los que van a ser ejecutados. En el Pasillo de la Muerte permanecen aislados de los demás, bajo máxima seguridad, y cuando están fuera de su celda lo hacen con una estricta vigilancia. Imaginen lo que fue para Kamada estar 46 años esperando su muerte, viendo cómo algunos de los que esperaban en el mismo pasillo iban desapareciendo, sin saber cuándo sería su turno. Cuánto estrés para la persona, cuánta ansiedad esperando que llegue su turno. Pero el día llegó, por fin en el año 2014. Lo condenaron en 1968 y en el 2014 los gendarmes fueron hasta el Pasillo de la Muerte y se lo llevaron. Sin embargo, en vez de aplicarle la pena de muerte, le presentaron una orden judicial que lo dejaba en libertad, gracias a nuevas pruebas de ADN que demostraron que la evidencia usada en su contra había sido manipulada para culparlo de un crimen que él no cometió. El boxeador Iwao Kamada se salvó de la muerte, aunque estuvo durante 46 años de su vida cerca de ella. La lectura de Efesios que hicimos hoy nos presenta una realidad muy similar a la que vivió este boxeador condenado a muerte. En esta carta el apóstol Pablo nos dice que toda la humanidad se encuentra en el pasillo de la muerte, esperando su condenación sea ejecutada por causa de sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo puede el ser humano ser salvo? ¿Cómo puede el ser humano ser salvo? Para responder a esta pregunta lo haremos respondiendo otras 3 preguntas que nos ayudarán a entender mejor la doctrina de la salvación por la sola gracia. Y tenemos que preguntarnos, ¿salvos de qué? ¿Salvos por medio de qué? ¿Y salvos para qué? Y luego contestaremos por cómo puede el ser humano ser salvo. Oremos. Padre Celestial, tu palabra ya ha sido leída, Señor. Te pedimos ahora que en la medida que sea expuesta, tú también expongas nuestro corazón, baja nuestras barreras, baja la dureza, Señor, que pueda haber en nuestro corazón, rompe con ella, Señor, para que podamos recibir tu mensaje, tu evangelio, y ser consolados también por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ¿cómo puede el ser humano ser salvo? Pero ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Lo primero que el apóstol Pablo nos presenta en esta sección de su carta es el estado de muerte espiritual en que se encontraban los efesios antes de su salvación, cuando se hallaban viviendo en delitos y pecados, como lo describe. Fijémonos el versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿cómo estaban? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Y qué caracteriza a ese estado de muerte espiritual? La manera de andar por la vida. Fíjese versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. En otras palabras, el estado de muerte espiritual es uno donde la persona vive según cómo se vive en el mundo, imitando lo que todos los demás hacen, sin importarle si eso agrada a Dios o no. También viven bajo la autoridad de Satanás. A él se está refiriendo con el príncipe de la potestad del aire. Y viven en desobediencia a Dios. Por eso les llama hijos de desobediencia. Pero habrá quienes no se encuentren en ese estado de muerte. ¿Qué tal los que son más religiosos? Tal vez. Aquí Pablo responde en el versículo 3. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo habla de nosotros, para referirse a los judíos como él, los que vivían religiosamente la ley de Dios. Y su sentencia al respecto de sí mismo y los que eran como él es fatal. También compartían el estado de muerte espiritual que tenían los efesios de origen griego. Pero además agrega que por naturaleza éramos hijos de ira, refiriéndose a la ira de Dios. Aquí es donde el apóstol Pablo presenta a toda la humanidad como encerrada en el pasillo de la muerte, esperando que llegue esa ejecución de la ira de Dios como condena por vivir en delitos y pecados, como hijos de desobediencia. Amados hermanos, el hombre y la mujer que no están en Cristo se encuentran en un estado de muerte espiritual. Pueden verse como gente viva y de hecho andan como todos conforme a la manera de vivir que tiene este mundo sin Dios, siguiendo sus propias pasiones y deseos, pero espiritualmente están muertos y bajo la ira de Dios que espera ser ejecutada como juicio contra sus delitos y pecados cometidos en contra de Él. Entonces, ¿de qué nos salva Dios? Por lo que vemos acá, nos salva de Él mismo. De Él mismo en contra de nosotros, que antes de Cristo estábamos en un estado de muerte espiritual que nos hacía merecedores de su ira, santa y justa, para condenarnos por nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo puede el ser humano ser salvo? Ya vimos, ¿salvo de qué? Ahora, ¿salvo por medio de qué? Ya que el estado espiritual de toda la humanidad es estar encerrada en el pasillo de la muerte, recibiendo la ira santa y justa de Dios. ¿Qué puede hacer el prisionero sentenciado a muerte para salvarse de la condena? Y todavía más, ¿qué puede hacer cuando se encuentra en manos del juez más justo y santo del universo, que no tolera el pecado, aquel que no acepta coimas ni sobornos? ¿Qué puede hacer este prisionero? No puede hacer nada para salvarse. Nada para salvarse. Por eso el apóstol Pablo continúa explicando la salvación, apuntando no a lo que el hombre o mujer pueden hacer, sino a lo que el juez puede hacer. En el versículo 4 leemos un maravilloso pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ya vieron cuál es la causa de que Dios haya querido salvarnos? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Por causa de qué? Del gran amor con que nos amó.
Amados hermanos, Dios no vio nada en nosotros que lo haya movido a darnos su salvación. Nada. Lo único que lo mueve a hacerlo es su gran amor con que nos amó. ¿Y en qué momento nos amó? ¿Cuando estábamos en nuestro mejor momento? Versículo 5, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, en el estado de muerte espiritual del que hablamos, encerrados en el pasillo de la muerte, teniendo que merecer su ira, Él no nos dio lo que merecíamos y en cambio nos dio su amor sin merecerlo. Pero además cuando Dios nos salva ocurre un milagro, no sé si lo notaron. Fijémonos cómo sigue versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes son salvos. Esto quiere decir que en nuestra salvación Dios nos hace pasar de un estado de muerte espiritual a uno de vida espiritual, resucitándonos juntamente con Cristo. Dicho en otras palabras, Dios nos cambia de posición, nos saca del pasillo de la muerte y nos traslada al lugar donde está su Hijo. Como dice el versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amados hermanos, el hombre y la mujer que son salvados por Dios no solo reciben la libertad de su condenación a muerte, sino que además reciben un acceso directo al trono celestial, estando en la posición de Cristo Jesús. Cuánto amor de parte de Dios para quienes, mereciendo recibir su ira justa y santa, reciben en cambio las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como dice el versículo 7. Pero tal vez alguno podría decir, bueno, ok, ya todo esto suena bien, suena bonito, pero igual esto se recibe por fe. Entonces sí hay algo que el ser humano aporta para su salvación. La fe, por lo menos. A lo que el apóstol Pablo responderá, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Incluso esa capacidad para creer y recibir de Dios esta salvación, Dios mismo la da con el don de la fe. Así que vemos que para ser salvo el ser humano no puede hacer nada para salvarse. Y sin embargo Dios lo hace todo para que nadie se gloríe. Pero si hay alguien que merece toda la gloria, ese es el Señor. Entonces, ¿por medio de qué nos salva Dios? Por medio de la gracia, esa gracia que ha sido mostrada en Cristo, que se recibe por fe. Bien, ya sabemos entonces de qué nos salva, por medio de qué nos salva. ¿Y para qué nos salva? ¿Para qué nos salva Dios? Querido hermano, sería un error pensar que la salvación no tiene ninguna relación con las obras que realizamos en nuestra vida cristiana. Lamentablemente hay iglesias de herencia reformada que así lo enseñan. No importa cómo vivas. Total, la salvación es por gracia y tu pecado no puede hacerte perder la salvación. Entonces vamos con la borrachera, vamos con el sexo fuera o antes del matrimonio, consumamos pornografía, consigamos beneficios por medio de la mentira, démosle una dedicación exagerada a la entretención o al ocio de las redes sociales, entreguémonos en cuerpo y alma al trabajo como a un ídolo, sigamos la impulsividad agresiva de nuestro carácter, vistámonos de manera sensual, dejemos de ir a la iglesia, cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios. Total, la salvación es por gracia y de todo Dios nos perdona. El error en esta manera de pensar es que toman la gracia como un relajante muscular en vez de un activador muscular. Me explico, los que piensan de esta manera solo están preocupados de no irse al infierno. Y usan la gracia para calmar su conciencia, autoengañándose, creyendo que Dios está obligado a tolerar su pecado, sin un arrepentimiento verdadero, ni una búsqueda de cambiar la manera pecaminosa de vivir.
Por eso la falsa gracia en la que creen produce el efecto de un relajante muscular en ese creyente. Lo lleva a vidas espirituales sin fruto. O sea, siguen muertos de sus delitos y pecados. Quiero abrir un paréntesis acá, hermano o hermana. Si tú estás viviendo así, déjame decirte que esa no es la gracia salvadora obrando en tu vida. Y a menos que te arrepientas verdaderamente, abandonando la manera pecaminosa de vivir que has llevado y rindiéndote verdaderamente a Jesús, debo advertirte. Si eso no ocurre, morirás en tus delitos y pecados sin salvación. Cierro paréntesis. En cambio, la verdadera gracia funciona eficazmente como un activador muscular que se ejercita en buenas obras. Esto es lo que explica el apóstol Pablo, dejando bien claro cuál es el lugar de las obras en nuestra salvación. Como leímos en el versículo 9, la salvación no es por obras, eso está súper claro. No somos salvos por las obras que hacemos, para que nadie se gloríe. O sea, las obras no son la causa de nuestra salvación. Ya vimos que Dios nos da por gracia. Tampoco cooperan con ella para que recibamos la salvación. Sin embargo, luego viene el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que las buenas obras son el efecto de nuestra salvación. No la causa, pero sí el efecto, es decir, el resultado o fruto de haberla recibido. Ya que Dios preparó estas buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas una vez que hemos sido salvados. Entonces la gracia produce el efecto de un activador muscular para ejercitarnos en esas buenas obras como fruto de nuestra salvación. Pero ¿cuál es la razón de andar en buenas obras? Amados hermanos, es maravilloso lo que Pablo presenta como el fundamento de andar en buenas obras. En la primera mitad del versículo 10, fíjese, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. De modo que el hombre y la mujer que son salvados por la gracia pasan a ser una nueva creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Podemos ver la diferencia con la falsa gracia? La falsa gracia se usa para no ir al infierno. En cambio, la verdadera gracia nos une a Cristo Jesús. El centro de nuestra fe no está en el destino final, a donde me gustaría ir, sino que está en la persona que nos salvó y nos une en el presente a esa persona, conduciéndonos, por supuesto, también a un destino final con Él. Es maravilloso, aquí ha ocurrido un cambio en la naturaleza espiritual. La antigua condición era la de un estado de muerte espiritual, desobediente a Dios y por naturaleza hijos de ira. Y ahora por gracia recibimos la naturaleza de Cristo Jesús, resucitados espiritualmente con Él, para andar como Él anduvo, en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces la salvación sí tiene relación con las obras que realizamos en nuestra vida cristiana, pero como un fruto de haber recibido esa salvación, ya que empieza a verse un cambio en la persona. Una vez que Dios nos tomó del estado de muerte espiritual, en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida nueva, resucitándonos espiritualmente con Cristo Jesús. Pero hermanos, si alguno piensa que es cristiano o es cristiana, y vive complaciendo los deseos de la carne y de la mente como los hijos de desobediencia, esa persona no ha recibido la verdadera salvación por gracia, ya que no se observan esas buenas obras como los efectos de la salvación. Esa persona solo está usando la doctrina de la salvación por gracia, porque su interés es no irse al infierno, pero no tiene ningún interés ni afecto por Cristo Jesús, porque no ha experimentado el cambio en su naturaleza espiritual. Queridos, es absurdo creer que uno es cristiano o cristiana y estar viviendo para complacer los deseos pecaminosos. Tal como si aquel prisionero que es sacado del pasillo de la muerte para ser puesto en libertad
de pronto corriera de regreso a la cárcel y rogara a los gendarmes que por favor lo devuelvan a su celda en el pasillo de la muerte, porque en realidad es ahí donde le gusta vivir. Ese prisionero estaba físicamente libre, pero en su mente y en su corazón todavía se identificaba como prisionero y anhelaba vivir como prisionero en el pasillo de la muerte. Pero queridos hermanos, Dios no nos salva para dejarnos en el pasillo de la muerte, junto a los demás que viven en un estado de muerte espiritual, sino que Dios nos salva para sacarnos de esa manera de vivir y darnos una nueva manera de vivir en unión con Cristo, andando en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿para qué nos salva Dios? Para hacer de nosotros una nueva creación en Cristo, andando en las buenas obras que Él preparó para que hiciéramos. Bien, habiendo indicado entonces de qué nos salva Dios, por medio de qué nos salva y para qué nos salva, ya podemos responder cómo puede el ser humano ser salvo. Y nuestra respuesta, basada en lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, es que sola la gracia de Dios puede salvar al ser humano pecador. Nada más. Aunque en este caso hay una diferencia con la historia de Iwao Kamada, que vimos al principio. Porque en su caso la evidencia que le dio salvación de la muerte fue una prueba de ADN que demostraba su inocencia. En cambio, toda la evidencia de los mandamientos de Dios y nuestra propia conciencia moral demuestran que el ser humano es pecador. Por eso que en el Evangelio Dios presenta otra evidencia de justicia para salvar de la muerte al pecador y al mismo tiempo mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia, como lo leímos en el versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Poder mostrar, hay una intención de Dios de que esto sea visible y se pueda ver. Queridos, los judíos ya conocían la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de lo que vimos con Nehemías? Ellos habían recibido salvación desde el exilio sin merecerlo, eso es gracia. Pero no había nada como esta muestra de las sobreabundantes riquezas de su gracia para con nosotros, exhibida como la mayor y más gloriosa obra en Cristo Jesús. En el centro de la historia de salvación, Dios muestra, tiene la intención de que sea visto la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros de manera física y material en Cristo Jesús crucificado. En este caso, el juez más santo y justo del universo, que debe condenar con su ira el pecado humano, en Cristo Jesús, su amado Hijo inocente, que es igual de justo y santo que Él, pone todo el pecado humano sobre Él y lo lleva hasta el pasillo de la muerte y le hizo recibir la condena de la cruz en nuestro lugar, para poder mostrar esa sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros. Entonces, como juez justo y santo, habiendo ya aplicado la condena, Él mismo se mete al pasillo de la muerte para abrir nuestra celda, por medio de la fe en Jesús, y darnos la libertad para vivir una nueva vida en unión con el Cristo resucitado. Queridos, esto es salvación solo por gracia. Quizá puede ser que has creído que la salvación de Dios hay que ganársela, haciendo méritos para obtenerla, cooperando con buenas obras que sumen a tu cuenta para que Dios te considere digno de merecer su gracia. Pero esta mañana el Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol Pablo que la salvación que Dios nos da es solamente por gracia, dejando fuera cualquier obra humana que nos permita reclamar la salvación como resultado de haber hecho mérito para ganarla. Esto
Entonces, si la salvación es solamente por gracia y entendemos de qué fuimos salvados, por medio de qué somos salvados y para qué somos salvados, respondamos a Dios con un espíritu de humilde gratitud. Ninguno acá es mejor que otro, querido hermano. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Y todos necesitábamos la misma gracia. También respondamos a Dios buscando crecer en nuestra relación de unidad con Cristo. Fuimos salvados para unirnos a Él. ¿Cuánto conocemos a Cristo? ¿Disfrutamos una relación con Cristo? Crezcamos entonces en nuestra relación de unidad con Cristo. Y también respondamos a Dios andando en las buenas obras que fueron preparadas para que las hiciéramos de antemano. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar, pero déjame hacer algo diferente hoy día. Me gustaría ir guiando esta oración. Cierra los ojos ahí donde estás. Cierra los ojos. Quiero pedirte que pienses en lo que el Señor te ha hablado hoy por medio de su palabra.